recibió en su seno el cristianismo. ¿Escuchó? Cuando el Imperio Romano recibió en su seno el cristianismo, mucha gente se infiltró en la iglesia. Usted sabe lo que es infiltrarse, ¿verdad? Vamos a un ejemplo bíblico. Vamos a ver quién me busca ahí, el hombre que se metió a la mesa sin invitación. Busquen un celular rápido ahí, que yo me hablar. Pero yo no quiero hablar de mucha historia, yo quiero hablar de lo que la Biblia dice, para que usted vea lo que es un infiltrado. Un infiltrado, ahí definiendo, es aquel que no pertenece en su naturaleza a lo que representa. ¿Me explico? Está ahí, pero lo que le interesa es indagar, ver, representa el hijo de perdición. Pero Judas fue llamado por el Señor, pero en ese llamado se infiltró, porque no le interesaba la enseñanza de Jesús, ni le interesó el reino que Jesús presentó. A él le interesaba el reino que había que ser instituido en Israel. Y por eso cuando vio que Jesús, su matiz, su dirección, su fundamento no era el reino de Israel, entonces él diría, yo me convivo hasta aquí. Y puede ser que a veces muchos son los llamados, Judas era uno de esos. Usted no. Usted fue llamado para ser un rey y entró el rey para ver a los convidados. Y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Eso es simbólico. El vestido representa ahí la cobertura de Cristo. Y no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, le dijo el dueño de la boda, amigo, el rey le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? ¿Cómo tú entraste aquí sin invitación? ¿Cómo tú entraste por esa puerta cuando había que sellar tu invitación? ¿Cómo entraste? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Los que son infiltrados no tienen argumento, porque no tienen respuesta. Entonces, en la iglesia, dice aquí, en la iglesia, cuando el Imperio Romano recibió el cristianismo, se metieron muchos infiltrados que no tenían la naturaleza de Cristo, que no tenían la vida de Cristo, que no tenían la realidad de Cristo, que no tenían la verdad de Cristo. Tenían, ¿sabe qué? La naturaleza de las cosas paganas. Muchos eran de Egipto, muchos eran del Ponto, muchos eran de Capadocia, muchos eran de África. ¿Y qué pasó con ese cristianismo que abrazó el imperio? Que todo eso se mezcló. Eso es la religión de la guerra media que tenemos ahí. Bueno, es una mezcla. Por eso sus ritos religiosos son mezclas. Son cosas infiltradas. Son cosas que se metieron. Se metió. Este se metió. Y dice que él enmudeció. Entonces le dijo a lo que se veía: ¡átenme los pies, las manos y échenme a las tinieblas de afuera! Todavía tarde. Ahí está la mujer de Lota. ¿Dónde? En la iglesia se infiltraron ese tipo de personas, como se infiltró en la boda. ¿No estaba qué? Vestido. Todos aquí nosotros estamos vestidos de qué? ¿Sabe alguno que no vive esta noche?
Cuando alguien creía en el Señor, recibía ciertas garantías materiales, pues se convertía en correligionario. ¿Qué es un correligionario? Es uno que se hace igual que otro, es uno que cree igual que otro, es uno que tiene la misma ideología que otro. Entonces, se hicieron correligionarios y hermano de César. Y hermano de César. ¿Qué relación hay entre el César y Dios? ¿No escucho? Ninguna. ¿Qué hacía el César? ¿Qué hacía el Constantino metido en la iglesia entonces? ¿Era qué? ¿No escucho? Y cuando los infiltrados no se detienen, entonces hacen daño. Porque un infiltrado de esos musulmanes que pone bomba cuando se mete en un avión, es lo que dijo nuestro maestro, nuestro Señor, que salió de la boca de increíble, 22-21, un sacerdote. Bueno, ¿qué dijo Jesús sobre él? ¿Qué dijo Jesús de la mezcla? ¿Qué dijo Jesús de los infiltrados? ¿Qué dijo Jesús de lo que contamina la iglesia? De un cristiano tiene que pagar el impuesto. A mí no me gusta decir, usted ora que usted sabe que se está robando la urna. No. Y yo la pandemia. Ya no sigan diciendo, no se mantuvo la edad. Pero al César hay que darle lo del César. Si queremos ser personas genuinas. El Señor me estaba ministrando una madrugada de esta que estaba orando y ministrando una palabra. Ya nosotros no necesitamos muchas doctrinas, ni muchas enseñanzas. Nosotros necesitamos un cambio de carácter. Todavía tenemos la verdad, y la verdad es que Cristo es completo, Cristo no lo da un pedazo, Cristo entero, para vivir, para sentarse con usted, para cenar con usted, para hablar con usted, para tener encuentro con usted. Todos los que están trabajados y cargados, y yo me responsabilizo de hacerle descansar. Porque mi carga es ligera y mi yugo es fácil de llevar. Eso es lo que el mundo no puede entender. Para ello nos hace hombres y mujeres libres. Podemos soportar la tentación, podemos soportar la prueba, podemos soportar la crisis, podemos soportar el mal. No importa el índole que sea, porque Él está con nosotros. Al César hay que darle lo del César. A Dios hay que darle. ¿Qué yo veo como concepto que puedo decir? La iglesia no tiene que recibir nada de César. La iglesia no necesita del mundo. La iglesia necesita de Dios y un sacerdocio y rey que ha llamado para que le pertenezca. Hay mucha gente que está en estos asuntos ligados con los políticos. Y yo no quiero hablar de nadie. Yo digo como político y dice, no, esos no son datos. ¿Cómo una persona que tiene a Cristo se va a decir que no es nada? Cuando Cristo es la realidad de vida en nosotros, es la porción de vida. Cuando Él dijo, yo soy la luz, digo atrás que ustedes son ¿qué? La luz del mundo. Una lámpara no se pone debajo de la luz, sino que se pone encima del candelero. ¿Para qué? ¿Para que alumbre qué? Todos. Y eso somos los cristianos. Los cristianos no pueden quedarse con políticos. Los políticos tienen que buscar ¿qué?
político. Los galleros tienen que buscar ¿qué? Y los cristianos buscamos aquí. Aleluya. Ahora se le daba a Dios tanto lo que se le daba al César, como que era de Dios. Y eso se llama mezcla. Mezcla. ¿De dónde viene la mezcla? De Babilonia. ¿Qué es lo que tiene Roma? Mezcla. Con toda esa fiesta pagana que tiene Roma no puede tener iglesia. Porque eso es ¿qué? Mezcla. Esto es una verdad. Pero para muchos era una gran victoria. Constantino se convirtió a Cristo. Vaya, yo era la guaguita, yo era la diligencia de iglesia. La guaguita ahora con el radio. Llevo una emisora cristiana y luego la cultura que dice: el cristianismo, el evangelio está avanzado. Ya tenemos autistas cristianos que le van a dar su edad. ¿Qué acabo de tener para ese soberano? No hay que tener que el soberano. Es como el abuso del termo. Lo primero que sale de los no tienen teléfono, no me engañen, hermano. Hermano, ¿cómo me dio soberano? ¿De dónde es eso? ¿De dónde? Yo dije, una emisora cristiana. Usted se ve cuántas cosas hay aquí para hablar. Y perder tanto tiempo. Cuidado con el santo. Al César que darle y a Dios no se puede andar en Babilonia, ¿verdad que no? El resultado fue que la vida de Dios cambió gradual y significativa en la iglesia. Los creyentes ya no eran como aquellos que profesaban su fe al comienzo. Ya no eran así. Durante los 10 periodos de persecución que sufrieron los cristianos en el Imperio Romano, decenas de millares de creyentes fueron inmolados como mártires. No era fácil ser reconocido como cristiano, pero eso cambió totalmente y se volvió acomodativo. Esa es la palabra. ¿Por qué muchos creyentes quieren estar aparentemente la iglesia está en lo soberano? Porque eso es que acomodativo. ¿Por qué la suavita en el libro de los Cantares, cuando el amado le dijo: sal de ahí, que ya el invierno pasó? Ven, oye el sonido de las golondrinas, oye el sonido de los pájaros. Ven, subamos al monte de las mirras. ¿Qué es lo que significa mirra? ¿Qué es lo que significa mirra? El evangelio se sufre, pero vale la pena. ¿Por qué se sufre? Porque a la carne le gusta la ley del pecado, a la carne le gusta la ley de la muerte, a la carne le gusta la ley de su misma carne y de su misma mente. No le huya al mundo, enfréntelo, porque el mundo es lo que le da glorificación. El mundo lo va a sacar en cierto sentido, porque ahí usted se va a convertir en una persona más normal. Amén. Yo le pregunto, cuando Rebeca salió de la casa de su padre allá con la abandono le había montado, podía pasar el desierto en una litera, podía pasar el desierto a pies. No, tuvo que usar el camello. Necesitaba el mundo para ser transformado. Pero cuando llegue el amado, ¿sabe que cuando Rebeca se aproximó a la casa de Isaac, vamos a salir victoriosos?
golpeando el aire, usted es tan seguro, puesto los ojos en Jesús. El evangelio no lo vamos a cambiar. No lo vamos a cambiar por bolones. Mira, por bolones no. Los bolones son para los niños. Iglesia que le den bolones para mantenerlo embullado. ¡Corta, váyase! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No era fácil ser reconocido como cristiano. Los primeros siglos, los cristianos tenían que vivir en catacumbas. Cuando salían afuera un poco de pan y agua, eran reconocidos porque herían la humedad, salían como los ratones de la superficie. Decían, ¡ay, la le caían atrás y lo mataban. Pero esto cambió totalmente y se volvió algo volátil. Llamarse creyente y compartir la misma fe con el emperador y llamarlo hermano, cuando se produjo este cambio, muchos decidieron hacerse cristianos. Eso es lo que está de moda. Un cristianismo ligado al mundo, un cristianismo ligado al economismo. El cristianismo que Jesús le dijo fue ese que dice: el que no toma su cruz y me sigue. Como resultado, la cantidad de personas que se denominaban cristianos aumentó, mas no sucedió lo mismo con el número de sacerdotes. ¿Qué fue pasando con el número de sacerdotes? La edad oscura de la iglesia. Y usted sabe a quién tuvo Dios que levantar de una congregación católica. ¿A quién? Martín con un de el nombre hay que olvidar. Martín Lutero. Y está mal las cosas como ahora hay luterano. Martín Lutero no hizo luterano y hay luterano. ¿Qué le parece? Y usted encuentra raro que Dios usara un cura. Y usó una burra para hablarle a Balaam, ¿no? Y un gallo para hablarle a Pedro. Y un huevo para alimentar a Elías. Y una paloma para decirle a los que estaban en el arca que ya había tierra. Puso un huevo y el huevo, como él comía cosas podridas, hay que comprar eso. Hay gente como los huevos. La naturaleza del pueblo es comer cosas podridas. Ahí se quedó. Usted no sabía que Cristo lo limpia, que Cristo lo sana, que Cristo lo salva, que Cristo lo restaura. Y se van a comer cosas podridas. Y el que come cosas podridas, ¿cómo muere? Entonces este cura que se llamaba Martín Lutero, yo no le voy a hacer ese tipo de tanto. Vean la historia. Como resultado, vimos que la cantidad de personas aumentó. El cristianismo aumentó, pero los sacerdotes y los reyes no entendieron. Por eso usted este tipo de enseñanza no lo oye. Porque los reyes y sacerdotes están disminuidos. Y Dios quiere recobrar en estos tiempos, en este día, hombres y mujeres que se decidan a vivir una vida de realidad de Él. Y es fácil centrarse, como lo hizo el hombre de la parábola, furtivamente en el rebaño cristiano. Pero es absolutamente imposible hacerlo en el servicio a Dios. Servicio a Dios nos delata. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando Cristo nos hizo libre a través del nuevo nacimiento, nos liberó el espíritu, y una parte del espíritu es la conciencia. Y cuando tú y yo hacemos lo malo y vamos a orar, ¿qué nos dice la conciencia? No puede. No es el pastor, no es el hermano, no es el papá, no es la mamá, es tu conciencia. Entonces, el
Nosotros tenemos que ser personas que vivamos la realidad de Cristo, donde quiera, la abuela, venta, acostado, durmiendo, bailando, donde quiera. Eso debemos decir. Dejemos entonces que los espirituales atiendan las cosas espirituales por nosotros. ¿Quiénes eran los espirituales? Que somos, ¿quiénes? No. La gente, oiga, yo estoy hablando aquí, síganme. Dice que, lo que dice, así que los demás decían, ustedes hagan esas tareas. Dijeron, la gente como mundo dijeron, ustedes hagan esa tarea y sirvan al Señor, y nosotros los seglar, la palabra seglar quiere decir que lo que iban a acompañar, algunos entenderán los asuntos terrenales y los demás se encargarán de las cosas espirituales. Cuando hubo la mezcla, muchos dijeron, bueno, algunos vamos a hacer seglar, algunos vamos a encargar solamente de sostener las cosas religiosas, vamos a dar ofrenda, vamos a cooperar, pero los demás se van a dedicar a hacer los asuntos espirituales. ¿Quiénes fueron esos que existieron? En la religión, los curas. Lo que la gente dice sacerdote. Ellos se infiltraron a tomar ese nombre, tomaron la posición de la iglesia. Y por eso usted ve que en ese tipo de religión, los curas son los que hacen la ceremonia. Usted va a una gente, usted va a hacer una de esas ceremonias, no lo dejan de ahí. ¿Por qué? Porque ellos hicieron una clase que era, como a ellos les pidieron que se dedicaran a eso, que iban a pagar, ellos se iban a dedicar a lo demás, al negocio. Entonces ahí fue que hubo la cosa. Yo no sé si usted leyó eso de un libro, solamente haciendo actualización. Dice, como resultado, muchos se tenían a Dios, pero la mayoría dejó de hacerlo y se dedicaron a su cosa. Ahí se cumplió el sacerdote. De ahí es que surge, que yo le decía de todo día que surge la religión católica, porque ellos eran los primeros. De ellos fue que vino prácticamente esa secuencia apostólica, esa secuencia de los primeros cristianos, cuando se divorciaron. Y lo que hizo que se divorciaran de la realidad de Dios fue eso, que se rompió el sacerdocio, y en vez de haber un sacerdocio, lo que había era una clase jerárquica. En los días de los apóstoles, en el siglo I, todos los creyentes servían al Señor. Del siglo IV en adelante se empezó a decir, nosotros solamente somos el pueblo de Dios. Andaremos, atenderemos nuestros propios asuntos en el mundo y mantendremos nuestro cargo dentro de la sociedad. De vez en cuando daremos algo de dinero y así seremos contados como creyentes. Por eso usted ve que en esa religión la gente es creyente, pero pasa decir que a mí me gusta la religión porque se hace de todo. Y eso fue lo que pasó. Ellos tomaron un grupo de gente para que les sirvieran a ellos y ellos se iban a dedicar a cosas. Y así, ese es el cuadro. Pero la iglesia no es así. Yo le dejo esto para que usted vea cómo surgió. En la página 19 dice, dejemos entonces, dijeron ellos, que los espirituales atiendan las cosas espirituales por nosotros. Desde ese momento, la iglesia siguió los pasos de la nación de Israel. ¿Qué fue lo que Israel hizo? Adoró. Adoró el becerro de oro y creó una clase mediadora. El sacerdocio ya no correspondía a todo el pueblo de Dios. Muchos seguirían siendo pueblo de Dios, pero no sus sacerdotes. En la actualidad, los gremios del sistema católico romano se les llama sacerdotes o informalmente padres. Algunas congregaciones nacionales siguieron el ejemplo del sistema católico romano y asignaron a sus dirigentes el título de sacerdote. Aquellos que se dedican a los asuntos terrenales son el pueblo, mientras que los que administran las cosas espirituales son los llamados sacerdotes. La iglesia fue dividida en sacerdotes. Hasta ahí la iglesia estaba dividida. Y ahí entonces
entonces que entra Martín Lutero, que le digo, pero después de Martín Lutero tuvo problemas. Un problema. Por eso nosotros no podemos ir a Lutero, no podemos ir al catolicismo, y a lo mismo evangélico, esa es la palabra. Yo no sé lo que sabe que evangelizar, lo que mucha gente cuando uno dice, ¿qué es eso? Eso no es necesario. ¿Qué religión? ¿Qué es el concepto de la gente? Voy a terminar con este pedacito. El Señor hace una obra de restauración, y esto es lo que yo quiero que ustedes escuchen adelante, más todo. ¿Cuál es la obra de restauración que el Señor hace? Quisiéramos que todos comprendiéramos que en estos últimos días Dios está haciendo una obra de restauración. Restaurar algo, volver a su estado de vida. La iglesia necesita volver a su estado de vida. El mundo está bajo caos y seguirá bajo caos. Político, económico, religioso. La iglesia tiene que mantenerse pese a todas las circunstancias. Pese a todas las circunstancias. A propósito, yo tengo siempre que sacar esto. Yo vivo en este país y los políticos de nosotros, políticos, somos especiales. Yo no sabía que la cebolla le subieron como 20 pesos, porque por la guerra parece que la están tirando ahora. Hay que contarse cómo se queda la cebolla. Pero la gente que cae indio todavía. Ya hay que dejar de ser indio, hermano. Vea luz. Esto le hace ver luz. Yo no quiero discutir. Ya cuando a mí me salen con cosas así, yo le voy a hablar del Señor. El mundo está feo, hermano. El mundo está feo. Pero todavía hay una luz. Todavía hay un pueblo que brilla como las estrellas de los cielos. Tenemos que predicar más. Hay que ir por las escuelas, hay que ir por los hospitales, hay que ir por las calles, hay que predicar más. Amén. El mundo está difícil. Yo no quiero hablar de negativo, no quiero hablar de lo que está pasando, porque la iglesia es un asunto de vida. Manténgase en la vida. Pero hay que ir a la restauración. Hay que volver al principio original. Ha tomado la ruta. La iglesia tiene que tomar la ruta de tener el sacerdocio permanente. Yo creo que Dios está guiando a todos sus hijos a tomar esta posición en esta última época. He aquí un segmento de la visión de la iglesia que necesita ser el sacerdocio universal de los hijos de Dios. Si una persona pertenece al pueblo de Dios, debe de ejercer. Esa es mi palabra para usted. No se deje vencer ya en la guerra final. ¿Cómo, Padre? Oh, pero Jesús va a hablar con la cruz. Si no se encuentra con ese dinero, no puede llegar. ¿Se escuchó eso? Jesús necesitó apoyo camino al Calvario. Ese fue el primer hombre que se lavó con la sangre de Jesús. Literalmente, lo obligaron a llevar a la cruz de Jesús. Porque ya no daba más. La iglesia, el que necesita apoyo, hay que darle apoyo. Porque la iglesia es un reino y un sacerdocio. Nosotros no queremos que usted siga así. A veces dentro de la iglesia hay hermanos que pasan necesidad y no hablan. Pasan por crisis y no hablan. Hable, usted está en el lugar adecuado. Y le vamos a resolver. Pastor, pero qué grande. No importa. El más grande de Dios.
Si una persona pertenece al pueblo de Dios, debe ejercer el sacerdocio. En la actualidad existe el sacerdocio y también estaba presente en el reino de Dios. Yo quiero tener sus sacerdotes. Él desea que todo su pueblo ejerza. Él no quiere clase intercesor de la tierra. Él quiere que todos. Él no quiere un pastor parado aquí. Él no quiere un mentor aquí parado. Él quiere que todos seamos soporte. Yo le dije a ustedes, necesitamos muchos hermanos que hagan el canto sacerdotal. Hoy ya se desaparecieron todos de ahí. Necesitamos cinco. ¿Cómo te llamas? No, de la función ayudas. 5 camarógrafos. Necesitamos 5